Es un gusto mirarle nuevamente aquí. Un privilegio venir a compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En esta nueva serie que estamos llevando nosotros, que se llama Me serán testigos, ¿verdad? Una serie muy interesante porque esto de ser testigo no habla de que vivamos o seamos como nosotros queremos ser, sino que tenemos que vivir y representar a alguien, ¿verdad? Con nuestras vidas, que debemos de representar a alguien. Recuerdo en la serie que estamos llevando, Activos y Productivos, donde se decía que la vida cristiana que nosotros tenemos no nos pertenece a Cristo, ¿verdad? Y eso nos convierte en sus testigos y debemos vivir conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y pues como es como costumbre, los predicadores tenemos que estar orando para que el Señor nos dé un tema, nos dé un verso y nos guíe por medio de su Santo Espíritu. Y el tema que el Señor me dio hoy, que ya lo hemos visto ahí en la publicación, se llama Me serán testigos en Samaria. Y voy a tomar únicamente la parte B de Hechos 1:8. No es que yo vaya a predicar sobre este verso, sino que lo vamos a agarrar para como un tipo de guía, ¿verdad? Pero no es que nos vayamos a enfocar, es un sermón temático, vamos a hablar sobre el tema. Dice así, Hechos 1:8, parte B. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Oremos. Padre Santo y Dios de nuestra salvación, grande, poderoso eres tú, Señor. Aquí estamos una vez más, Señor, donde venimos a recibir tu palabra, Señor. Esta palabra que, Señor, que por lo menos a mí me ha hecho estragos, Señor. Me ha mostrado que no he vivido siendo un fiel testigo y verdadero tuyo, Señor. Hoy pido, Señor, que me dé el denuedo para poder compartir este mensaje, Señor. Y a cada corazón haga el efecto que usted quiere causar, Señor. Le pido por el corazón de mis amados hermanos que esté dispuesto, Señor, que esté deseoso de escuchar tu palabra, de recibir esa semilla, Señor, que a su tiempo dará fruto, Señor. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos y a mí guíame, Señor, y líbrame de decir algo que a ti no te agrade, Señor. Yo me dispongo, Señor, a servirte, Señor, y me pongo en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y decimos amén. Para empezar, vamos a hablar algo sobre no sé si recuerden cuando nuestro Señor Jesucristo se encontró con la mujer samaritana, ¿verdad? Que le miró a la mujer y miraba que nuestro Señor iba a Jerusalén, pero había llegado ahí. Y le miró su forma de hablar, su forma de ser, de vestir tal vez. Y se dio cuenta que él era judío, que no era samaritano. Y le habló y la mujer le dice, ¿por qué me hablas? Si los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. ¿Verdad? Vamos a ver algo, el porqué de este odio, el porqué de este desprecio que había entre estas dos naciones que en teoría son una. Miren, los judíos tenían un profundo odio por los samaritanos o desprecio, tanto así que aunque el camino a través de Samaria era la ruta más corta de Jerusalén a Galilea, los judíos piadosos, entiéndanse religiosos, la evitaban con frecuencia. Lo hacían porque había una profunda desconfianza y desagrado entre muchos de los judíos y los samaritanos. Me pasé tantito. Cuando los babilonios conquistaron, hermanos, al reino del sur de Judá, tomaron a casi toda la población cautiva, exiliándolos al imperio de Babilonia. Lo único que dejaron atrás fueron las clases más bajas de la sociedad, porque no querían a esta gente poco apreciada en Babilonia. Estos que fueron dejados atrás se casaron con personas no judías que fueron llegando poco a poco a la región, y de ahí surgieron los samaritanos como un grupo étnico y religioso. Como los samaritanos tenían una conexión histórica con el pueblo de Israel, su fe era una combinación de las leyes y rituales de la ley de Moisés, combinada con varias supersticiones. La mayoría de los judíos del tiempo de Jesús despreciaban a los samaritanos. Les desagradaban aún más que los gentiles. Y miren que los romanos de aquellos tiempos decían
que odiaban tanto los judíos a los gentiles, a los paganos, que pensaban que año tras año así mataban a un pagano como sacrificio a su Dios. Pues todavía despreciaban más a los samaritanos que a los paganos, que a los que no eran pues igual de su nación. Y dicen que los despreciaban, desagradaban aún más que los gentiles, porque eran religiosamente hablando mestizos, que tenían una fe ecléctica y mezclada. Los samaritanos construyeron su propio templo para Dios en el monte Gerizim, pero los judíos lo quemaron alrededor del año 120 a.C. Evidentemente, esto hizo que las relaciones entre judíos y gentiles empeoraran aún más. Pero si recordamos más atrás, la historia bíblica nos dice que existe una enemistad entre samaritanos y judíos, y todo empieza cuando el reino de Israel se divide en dos, donde es consecuencia pues del pecado de Salomón, donde nos habla en 1 Reyes 11 del 9 al 13, allá lo lee en su casa. El reino es dividido, Jeroboam se quedó con Israel y Roboam con Judá, y desde ahí empieza una enemistad grande. Pasado el tiempo, el rey Omir, rey de Israel, compró a Semer, el monte de Samaria, y edificó ahí y le llamó por nombre de la ciudad, es decir, le llamó Samaria, y le hizo capital de Israel. Este rey fue malo e idólatra. Omri llegó a ser padre del rey Acab, y este fue peor que su padre, ya que levantó lugares altos para varios ídolos, tales como Baal, entre otros y muchos más. Además adquirió como esposa a Jezabel. ¿Recuerda que dicen ahí que a esa bruja? Pues también. Judá tenía, ya que se había dividido en reino, el reino de Judá tenía una gran ventaja, ya que con ellos estaba el templo que Salomón había edificado. Y los Israel, los que pertenecían al otro reino, digamos así, iban años tras año y allí hacían sacrificio a Dios. Y el rey Acab, temeroso de que el pueblo se fuera y se quedara allí y ya no regresara a Samaria, él lo que dijo fue esto, hizo algo, se sacó algo de entre las manos. Dice que decían que hizo ídolos y les empezó a decir que eran sus dioses que les habían sacado de Egipto, para que los israelitas no subieran más a adorar allá y hacer sacrificios en el templo que estaba en Judá. Eso lo vemos en 1 Reyes 12, 26 al 30, ya lo ve en su casa. Y gracias a esto los samaritanos fueron influenciados por costumbres religiosas. Gracias a sus reyes ya empezaban a ser mestizos en cuanto a su religión. Y a ellos fueron a los que los babilonios los dejan por considerarles como una clase baja, mestiza, de lo peor por poderle llamar. Pero ahora yo pregunto, para un testigo de Jesús, ¿qué sería Samaria para nosotros? ¿Qué podíamos dar la aplicación o hablar espiritualmente que representaría Samaria para nuestras vidas? Samaria representa, amado hermano, todo aquello que nosotros como cristianos consideramos inmundos, enemigos de Dios, como los ateos, los mestizos en doctrinas, los blasfemos, idólatras, entre otras muchas cosas, aún aquellos falsos cristianos. Tal vez ideología de género, aquellos que están aferrados a poner un lenguaje nuevo en nuestro idioma. El propósito de esta enseñanza, amados hermanos, es mostrar la manera como un pueblo testigo de Jesús se comporta ante aquello que es considerado como despreciado, odiado, separado, alejado, inmundo de la creación. Aquellos que para nosotros, que somos un pueblo de Dios, pueden ser Samaria. Desgraciadamente hay muchos que creen ser verdaderos testigos, pero la realidad es que no lo son. Fíjese que hay un caso en la Biblia de dos que se creían verdaderos testigos. Bueno, posteriormente lo lograron, pero ellos se creían que eran unos verdaderos testigos, pero la verdad, su actitud o falso testimonio dio mucho que desear y enseñaban todo lo contrario. En vez de parecer verdaderos testigos, porque estaban con Jesús, ellos eran unos falsos testigos, por lo menos en esos momentos, porque estaban dando un testimonio pésimo, que no era adecuado
a lo que Jesús enseñaba. Y esto lo vemos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, y acompáñenme al verso 51 y leamos en adelante. Lucas 9, 51 en adelante. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Sabemos que había esta enemistad entre samaritanos y judíos. Los samaritanos despreciaron a Jesús con todo lo que él traía, que era su mensaje, con todo lo que él hacía. La palabra de Dios dice que se había cumplido el tiempo de Jesús. ¿A qué se refiere con esto? El verso 51 de Lucas 9 nos declara que el tiempo de que Jesús partiera de este mundo y fuera al Padre, o que el tiempo de sufrir su pasión hasta la muerte ya estaba a la puerta, y le era necesario emprender un viaje hacia Jerusalén. Nos damos cuenta que él afirmó su rostro. Esto quiere decir que se puso determinación en su vida y se fue sin titubear. Pero un poco antes de esto, nuestro Señor tuvo un itinerario muy ocupado, haciendo pues lo que solamente él sabe hacer bien. Iba predicando donde quiera, también enseñaba a sus discípulos para que hicieran lo mismo. Vemos cómo Jesús le comisiona el ir por todas partes, predicando el evangelio, haciendo milagros y expulsando demonios. Eso se ve en Lucas 9, del 1 al 6. También vemos a nuestro Señor Jesús alimentando milagrosamente a 5,000 personas, sin contar mujeres y niños. Esto lo vemos en Lucas 9, del 10 al 17. Además, también declara el costo de querer ser su seguidor, el cual es tomar su cruz, ¿verdad? Entre otras cosas. Lo que quiero destacar con esto que le estoy mencionando, que nuestro Señor Jesús hizo, las cuales son: 1, predicar el reino de Dios; 2, hacía discípulos y los instruía; 3, proveía alimento para todos; 4, hacía milagros; y 5, expulsaba demonios, liberaba a las personas. Él hacía a todas partes donde él iba, hacía esto, sin importar quién fuera. Y la intención de nuestro Señor Jesús era hacer lo mismo en Samaria. Eso era lo que él quería hacer. A ese lugar que históricamente eran sus enemigos, como judíos que era, él no le importaba eso, lo hacía por un lado, por el amor que él tenía, y quería hacer estos milagros, llevar el evangelio del reino al lugar de Samaria. Jesús, hermanos, siempre fue, es y será un Dios imparcial, capaz de dar las mismas oportunidades de salvación a todos. Las mismas oportunidades, hacer milagros, sean creyentes o no creyentes, sean judíos o samaritanos. Y por ello, él quería entrar a Samaria, porque él trataba igual a todos. El verso 52 nos dice, de Lucas 9, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles, ¿qué? Los preparativos. Era costumbre, amados hermanos, que cuando un maestro iba a llegar a un lugar, días anteriores o poco antes, fueran anunciando que iba a haber algo, que iba a venir, por ejemplo, Jesús, y daban voces, iban hablando, pero también iban para ver dónde podían reposar o pasar la noche. Todo eso, esos eran los preparativos que se tenían que hacer.
Jesús quería predicar el reino de Dios en Samaria, quería hacer discípulos, quería alimentar a los hambrientos, quería hacer sanidades, milagros y quería liberar a las personas y sobre todo sanar su corazón de tan grande enemistad que existía entre ellos. Pero ¿sabe qué? Aquí pasó un hecho insólito. Pudo más la costumbre de la enemistad de Samaria que tenía hacia los judíos que la necesidad que tenían del evangelio del reino de Dios, que la necesidad que tenían de salvación, que la necesidad que tenían como Zaqueo de ver quién era Jesús, porque todo el mundo había escuchado quién era Jesús y sabía qué hacía y sabía que había venido. Sin embargo, ellos, el problema, la enemistad, cegó su vista y no les dieron paso. Mire lo que dice el verso 53 de Lucas 9. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir ¿a dónde? A Jerusalén, o sea, que era judío. No le recibieron porque eran judíos. No les dejaron entrar para hacer preparativos para que nuestro Señor Jesús fuera a predicarles. La Biblia, lenguaje sencillo, lee este verso así. Pero la gente de esta región no quiso recibir a Jesús porque sabían que Él viajaba a Jerusalén. Todos, hermanos, sabían quién era Jesús. Sabían que era la oportunidad que ellos tenían para salvación. Sabían lo que Él predicaba, pero no quisieron escucharle personalmente. Mire, cuando estos le negaron la entrada a Jesús y a sus discípulos, los judíos que le seguían, entiendan, sus discípulos, los que seguían a Jesús, no hacían tan malos que esos. También era una raza orgullosa, aunque sean sus discípulos. También tenían este odio y desprecio mutuo a los samaritanos. Y a pesar de ver, de recibir instrucciones, de ver cómo Jesús mostraba el amor del Padre hacia aquellas personas inmundas, cómo Él las trataba, cómo Él las recibía, cómo comía con publicanos, cómo se mezclaba entre personas no deseadas, ellos reaccionaron de una manera mal. Ellos decían ser testigos de Cristo. Ellos ya habían predicado el evangelio, habían ido a varias aldeas a anunciar el reino, habían hecho milagros. Y aún así no habían entendido el propósito por el cual les había mandado. O tal vez lo sabían, pero pues decían que para los samaritanos no. Ellos se comportaron como unos falsos testigos a ver la reacción de estos samaritanos. El verso 54 nos dice: viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como lo hizo Elías, y los consuma a todos? Bien bíblicos esos testigos de Cristo. Bíblicos salieron. La Reina Valera dice en forma de pregunta: ¿quieres que mandemos que descienda el fuego del cielo? Pero la Biblia, el lenguaje sencillo, nos da más color como lo traduce. Mire cómo lo dice. Cuando sus discípulos Santiago y Juan vieron lo que había pasado, le dijeron a Jesús: Señor, permítenos orar para que caiga fuego del cielo y destruya a todos los que viven aquí. Prácticamente, más que pedirle permiso, cuando le preguntaron, le estaban pidiendo el poder para hacerlo, para destruir a todos, niños, mujeres, padres, a todos, que no quedara nada. En realidad no les importaba a nadie. El orgullo les cegaba. Prácticamente estos tenían en su corazón el espíritu de Jonás. ¿Recuerdan? Él no quiso predicar en Nínive porque querían que todos se perdieran. Quería que fueran destruidos porque tenían una enemistad también. No habían entendido el amor de Dios. Lo mismo estaba pasando por estos dos. No habían entendido el amor de Jesús y querían consumir a los samaritanos.
Pareciera, ellos reaccionaron, ellos planearon, ellos maquinaron, no sé cómo decirlo. Su primera reacción fue que descienda fuego del cielo. Fue lo que ellos pensaron, pero nunca se acordaron de las palabras de Jesús, de lo que ellos tenían que hacer cuando unas personas no quisieran recibir el mensaje del reino. En Lucas 9:5 nos dice: y donde quiera que nos reciban, salid de aquella ciudad y sacudir el pueblo de vuestros pies en testimonio contra ellos. No desciende fuego, no destruyes, no odies, sacude tus pies y vete. Pero ¿sabe usted por qué querían exterminarlos? Pues como ya sabemos, por los pleitos que tenían ya históricamente. Pareciera como aquellas familias que se pelean en los ranchos, que va pasando el pleito generación tras generación tras generación, que al último ni se acuerdan del motivo, pero se siguen matando. Así estaban ellos. Así los samaritanos, ni siquiera habían vivido en aquellos momentos ni los judíos, y aún así continuaban con esta contienda. Pero ¿sabe qué, hermano? Al parecer esta falsa cultura nos ha llegado hasta nosotros, que somos pueblo de Dios. Que prácticamente se podría decir que somos el Israel espiritual, que somos el pueblo de Dios. Pareciera que todos somos hijos del trueno, que nada más vemos a un samaritano y queremos hacer que descienda fuego del cielo. Un samaritano puede ser alguien que se diga cristiano y mezcle su adoración a los ídolos, tal vez como aquella religión tradicional. ¿Cuántos tenemos familiares que son de hueso colorado que van a la iglesia católica? Ellos creen en Cristo, sí, pero se ve mezclada su creencia. Salvos serán o no serán, solamente Dios sabe. Y hasta el último día de su vida solamente Dios sabrá. Aquí lo que cabe destacar es el comportamiento, el testimonio que tú vas a dar ante esa raza samaritana mezclada entre ídolos y Cristo. ¿Cómo te vas a comportar? Cuando vas y están ahí y te empiezan a atacar en reunión tras reunión, cuando te empiezan a decir cosa tras cosa, y cuando se vuelvan a burlar de ti, o el por qué no vienes, entre otras cosas, ¿te enojas? Señor, permíteme que descienda fuego del cielo. O mejor dicho, escupas fuego por tu boca, porque rápidos somos para hablar antes de pensar, y herimos, y tal vez no los matamos con las palabras, pero sabes que la Biblia dice que lo que viene de adentro mata a la persona. Aunque sea samaritano, no debemos de matar personas con las palabras. Seríamos unos falsos testigos de Jesucristo, porque Él nunca actuó y nunca enseñó esas cosas. También un samaritano puede ser aquel que se dice cristiano, pero pues que vive de caída en caída, que vive de pecado en pecado, que de repente ya no sabemos ni qué decirle, por más que oramos, por más que le encaminamos, por más que estamos con Él, por más que ayudamos, no quiere entender. ¿Cuál es tu actitud ante Él? Se vaya, se pierda al fuego del infierno eterno. Lo mandamos al fuego. Eso es lo que nuestro Señor Jesús hacía. Se iba con los peores pecadores a predicar el evangelio. Iba a hablar palabras de amor, aún con esos fariseos ególatras, egoístas. Aunque sus palabras eran duras, eran llenas de amor, porque les decía lo que tenían que hacer para estar en el reino de Dios. ¿Tú qué haces con estos hermanos? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo hablas? ¿Cómo te comportas ante un hermano que nomás no levanta?
Mira, hermanos, en mis inicios, cuando yo iba a la primera iglesia donde el Señor me rescató, que ahorita aclaro, estoy agradecido con las personas que yo viví ahí, que el Señor utilizó para un poco de mi crecimiento, aunque algunas cosas no eran buenas. Pero en mis inicios yo recuerdo que yo oraba al Señor, decía, Señor, yo quiero predicar, quiero aprender a predicar. Obviamente yo miraba ahí enfrente, bonitos se miraban ahí con el púlpito, el piano y hablando, levantaba las manos, lloraban y al suelo y todo. Ay, Señor, yo quería ese poder, quería hacerlo. ¿Y sabe qué? El Señor me dejó predicar. Pero ¿sabes qué dijo? Te me vas con los samaritanos a un centro de rehabilitación. Tómala. Yo menospreciaba eso. ¿Cómo yo? ¿En un centro de rehabilitación? ¿Por qué? Yo soy tu pueblo, yo quiero hablarles a los ya convertidos. No quiero ir a Samaria. Menospreciaba a esas personas, los menospreciaba. Empecé yendo sinceramente a fuerza, ¿sabes? Muchas de las veces. Pero después entendí lo que Dios quería para mi vida. Ya estuve, por la gracia del Señor, duramos creo 3 años, hermanos que hay aquí me acompañaron también. Ahí estuvimos, pero toda esta clase de personas representa para nosotros Samaria, amados hermanos. ¿Cómo nosotros reaccionamos ante ellos? ¿Los despreciamos? ¿Los despreciamos a estos hermanos? Solamente porque tal vez están encarcelados en un vicio o tuvieron la mala suerte de que aconteció algo en sus vidas que les llevaron a tomar malas decisiones y ahora están encarcelados en este vicio. ¿No éramos así tú y yo antes? Recuerdo que una vez, pues ya cuando yo ya me había hecho a la idea, ya estaba tranquilo, ya estaba convencido y ya me agradaba lo que estaba haciendo ahí. Jueves tras jueves iba a llevar palabra, a veces me prestaba una rocola, llevaba una rocola, un hermanito que tocaba me lo llevaba, el pastor llegó a cantar ahí también. Y desde ya me prestaron en otra parte, o sea, todavía no vine a esta iglesia, ahí en el centro de rehabilitación me prestaron a unos internos para yo llevarlos a la iglesia porque querían ir, se miraba la necesidad y fue unos momentos de que yo miraba fruto en ellos, de lo que se estaba predicando y yo bien gozoso, me sentía lo máximo. Llego, abro la puerta, pasan y yo paso como el papá de los pollitos detrás de ellos, ¿no? Cuidando. Miro la cara del pastor junto con los líderes y empiezan a ver y era de desagrado. Total, ahí estuvieron. Se acabó el servicio y me dijeron, vienes tantito. Llegué. Hermano, no queremos que los vuelvas a traer a la iglesia. Tómala. Primera decepción de los testigos de Jesús. Me decepcioné tanto. Me dijeron, no reconozco tu ministerio, no te vamos a apoyar. Santo Padre, hasta el suelo me sentí. Pero yo como era un testigo de Cristo y el celo me invadió y ¿sabe qué hice? Escupí fuego por la boca, por el Face y empecé a atacar al pastor, a los servidores y les empecé a decir que como ellos, si Dios los había rescatado de ser drogadictos, ahora ellos estaban negándole la puerta a estos. Pero ¿sabes qué? Me equivoqué. No era así. Fui un falso testigo, porque aún Dios muestra amor a esas personas. Vamos creciendo, vamos continuando, ¿verdad? Y cada vez debemos de ser mejores. Aunque conozcamos a cristianos, pastores que tengan falsas doctrinas, ¿verdad? Recordemos que también costaron el precio de sangre de Cristo y que merecen respeto de nuestra parte. Porque Jesús vino a salvar lo que se había perdido, no a condenarlos al infierno, mucho menos a que nosotros ocupamos fuego de la boca, ¿verdad? Y no fuego purificador, sino que los consume. El Señor los reprenda. Bueno, vamos a continuar. Me comporté como los hijos del trueno. La verdad sí fue algo decepcionante, pero yo sé que
Pues que el Señor me dio la paciencia. De que me ubico, ok. Mire, un falso testigo tiene tres características. Un falso testigo de Cristo. Uno, siente un falso celo. Dos, es orgulloso. Y tres, cuando se juntan las dos primeras, llevan a la consecuencia, que es la tercera, actúan locamente, egoístamente. Mire, Jacob y Juan se llenaron de falso celo porque según ellos se enojaron porque no les permitieron la entrada a Jesús, porque no les había permitido la entrada al maestro a predicar ahí. Pero estoy tan seguro que lo que les enojó a ellos es que a ellos, como judíos, que se sentían raza superior, no les hubieran permitido entrar a Samaria. Se dejaron llevar por su odio, por su sentimiento. Y así el falso testigo siempre será egoísta y lo disfraza de falso celo. En una ocasión, bueno, este sí fue falso testigo, ¿verdad? Pero en una ocasión Judas actuó de esta manera y él habló de un falso celo. Y esto trata de cuando María enjugó los pies del maestro con un perfume que era muy caro, ¿recuerda? Y de repente se le llenó el fuego del Señor a Judas. ¿Y por qué hicieron eso? Si lo podían haber vendido y dárselo a los pobres. Dice Juan 12, del 4 al 5. Yo lo voy a leer. Y dijo uno de sus discípulos, entiéndase testigos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que la había de entregar. El 5 dice, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Fue una pregunta, pero con celo, con fuego. Hasta aquí todo pareciera razonable. Lo que Judas dice, ¿verdad? Pero si continuamos leyendo, veremos la verdadera intención del corazón de Judas. El 6 dice, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba a ella. Aleluya. Y lo dijo porque él se quería quedar con el dinero. Pareciera la mera verdad, un testigo fiel, ¿verdad? Con celo, que porque hicieron eso en vez de ayudar a los pobres, porque también Jesús enseñaba que había que ayudar a los pobres. Mire, Dios le reveló con el tiempo sus oscuros, merecían la verdad, pero Dios reveló con el tiempo su oscuro corazón de falso testigo. Aguas, hermanos, escúchame bien, porque si tú eres un falso testigo y estás lleno de un falso celo, con el tiempo el Señor revelará las intenciones de tu corazón públicamente. Cuidado. El segundo, el orgullo, otra característica de un falso testigo. La raza judía, hermanos, por naturaleza es orgullosa, así como todos los de Asia. Y en ese tiempo Jacobo y Juan también lo eran y no podían aceptar tan grande desaire de una raza inferior y mestiza, pagana, perros decían. ¿Cómo esto me está insultando a no dejarme pasar a mí como judío? Además, súmele, hermanos, que ellos ya habían predicado, se sentían importantes, habían sentido el poder del Espíritu Santo al hacer milagros, al expulsar demonios, y que quisieran entrar a Samaria y esto les dijeran, no entras. Pues le dio en el orgullo, en el ego. Y es por eso que querían hacer descender fuego, no porque no dejaran entrar a Jesús.
y querían que los samaritanos les vieran como, a lo mejor ellos se querían mostrar que siendo judíos estaban con el maestro y que ellos predicaban ante los samaritanos y dijeran, yo soy mejor que tú, yo predico y tú no. Recuerden una ocasión, hermanos, cómo Jesús exponía públicamente las intenciones orgullosas de los fariseos. ¿Recuerdan? Muchas veces lo hizo. Estos orgullosos fariseos que nada más no entendían, que solamente hablaban según ellos lo que era la ley, mas sin embargo no obraban acorde lo que predicaban. Mas sin embargo se sentían importantes porque ellos eran los que representaban a Dios, eran testigos de Dios en ese lugar. En Mateo 23, 5 en adelante, lo voy a leer en lenguaje sencillo, dice esto. Estamos viendo lo que es un falso testigo, amado hermano. Todo esto lo hacen para que la gente los vea y los admire. Intenciones egoístas. Pero por eso escriben frases de la Biblia con papelitos que guardan en cajitas de cuero y se las ponen en la frente y en los brazos. Cada vez hacen más grandes esas cajitas y los flecos que le ponen en la ropa, a la ropa, para que la gente piense que son muy obedientes a Dios. Cuando van a las sinagogas o asisten a fiestas, les encantan que los traten como si fueran los más importantes. Les gusta que la gente los salude en el mercado con gran respeto y que los llamen maestros. Y tú, porque estudias homilética, ya nos podemos sentir como que estamos aprendiendo. Si ponemos atención, podremos detectar algo en lo cual toda la gente orgullosa tiene o cae. Quiere aparentar lo que no es. Hermano, ¿tú quieres aparentar lo que no eres? Hay un ejemplo tremendo como Satanás. Él era orgulloso. Él quiso aparentar lo que no era. Quiso aparentar que era Dios. Y no lo era. Recuerdo al rey Nabucodonosor. Él quiso aparentar que por sus propias manos había conquistado todas las tierras por su orgullo. Mas sin embargo, era Dios quien se los había otorgado. Y así estos fariseos querían aparentar ser obedientes a Dios y no lo eran. Se dice que lo que tienen en la cajita que se ponía aquí era el Shema, el Oye Israel, el Señor uno es, llamarás al Señor con Dios con todo corazón, alma, mente y fuerzas. Dice que seguían llenando de letra, palabra y se los ponían para que exteriormente la gente les vieran que eran espirituales, que tenían la palabra, que cargaban la palabra. Hermano, ¿cómo eres tú? Cuando cargas tu Mac, cuando cargas tu iPad, cuando cargas tu Biblia para todos lados, incluso tu instrumento de música, ¿qué aparentas? ¿Realmente eres testigo verdadero de Dios o solo es apariencia? Como estos fariseos. Porque recuerde que falso testigo tiene orgullo. Es lleno de orgulloso. Cuidado, hermanos. Si tú eres orgulloso, aparentas algo que no eres y tal vez no seas testigo de Cristo. Y este falso celo y orgullo, cuando se fusionan en la mente de alguien, actúan locamente. Y sí, sabemos que alguien que actuó locamente, obviamente fue el rey Saúl, ¿verdad? Ahí se me fue. Ok. En una ocasión Samuel le dijo a Saúl, has hecho locamente. Pregunta, ¿Saúl tenía un falso celo? Obvio. ¿Saúl era orgulloso? También. ¿Y cómo actuó? Locamente. Cuidado, hermanos. Si tienes un falso celo y eres orgulloso, lo próximo que harás será desagradable a Dios. Y no serás un verdadero testigo.
puedes actuar locamente. El actuar locamente es no obedecer a Dios en lo que le había ordenado a Saúl. ¿Recuerdan? A que hiciera. Eso le costó el reino a Saúl y le fue dado a David. La historia usted la puede ver en 1 Samuel capítulo 3. Pero sabe, hermano, el falso testigo, con falso celo y orgullo, tarde que temprano le espera una buena zarandeada de parte de Dios. Ya que a estos dos, Jacobo y Juan, el Señor les dio una buena tunda. Vamos a leer desde el verso 55 de Lucas 9. Veamos las consecuencias de ellos haber actuado locamente, queriendo hacer descender fuego para exterminar a los samaritanos. Dice, entonces volviéndose él, ¿quién? Jesús, les reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Jesús sabía que si en ese momento morían los samaritanos, iban a la condenación eterna y sus almas se perderían. Este regaño o reprensión fuerte, me atrevo a compararla con la que Pedro recibió después de que Jesús le había confesado de que él tenía que morir, ¿verdad? Y que Pedro le dijo, no te acontezca esto, Señor. ¿Cómo le dijo? Apártate de mí, Satanás. ¿Por qué era Satanás? No, porque le estaba haciendo adversario en ese momento a los planes que Dios tenía para su vida. Estos dos estaban siendo también Satanás, adversarios a los planes que había venido el Hijo del Hombre a este mundo, que era dar su vida por cada samaritano, por cada persona. Pero estos dos querían hacer lo contrario, destruyéndolos. Todo por un falso celo, un pleito por el orgullo. Actuaron locamente en contra de la voluntad de Dios. ¿Se imaginan al Señor diciéndoles, tranquilo par de diablos, porque realmente están actuando al contrario de lo que yo quería hacer con los samaritanos? ¿Te imaginas que el Señor nos dijera eso a nosotros? Como dice el hermano, más hermanos diablo. Pero en este caso nosotros, por ser adversario a lo que Jesús quiere que hagamos, somos llamados a predicar el evangelio del reino para que la gente sea salvada. Si la gente no acepta, se condena sola. Pero nosotros no podemos quitarle la vida a alguien. Y recordemos que también nuestras palabras matan. Tal vez no los matemos, pero no quieres aceptar a Jesús, pues te vas a condenar al infierno y verás, ahí vas a estar llorando y crujiendo tus dientes. Esas palabras matan espiritualmente también. No seamos como fariseos, orgullosos, falsos testigos de Dios. Sintamos el amor, la ternura de Cristo y eso prediquemos. Jesús dice, ¿saben por qué no quiero que descienda fuego y exterminen a estos samaritanos? El 56 dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y ya, se fueron a otra aldea. Me puedo imaginar el rostro de Juan y Jacob, tristes, por haberse dejado llevar por sus emociones, por su falso celo y su orgullo. Me puedo imaginar. Y aquí aparece una ley. El falso testigo de Jesús quiere destruir almas de los samaritanos y condenarlos al infierno. Pero el verdadero testigo quiere salvar a las almas así como Jesús lo hizo. Esa era la misión de Jesús, salvar al mundo, no condenarlo.
Y de eso debemos hablar nosotros, sus testigos, pregonarlo hasta los confines de la tierra, que Jesús vino por cada samaritano, por cada persona, sin importar raza y color. Sigamos el ejemplo de Jesús para que nosotros seamos sus testigos. ¿Y saben que Jesús también fue testigo? No solamente dio el ejemplo, sino también fue testigo. ¿Y sabes de qué fue testigo? Del amor de Dios hacia el mundo. Y obviamente Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, no se pierda. Esa es la voluntad del Padre. Ese es el gran motivo del amor de Dios, para que no se pierda. Pero si tú eres un falso testigo, harás que las almas se pierdan. Seamos verdaderos testigos. Dios ama este mundo, que dio lo más preciado que Él tenía, Jesús su Hijo. Y Jesús fue el fiel testigo de su amor. Fue la máxima expresión de su amor inmensurable, un amor desmedido que no existe ni habrá manera de poder medir. Es inmenso, más grande que cualquier otra cosa que te puedas imaginar. Es más profundo que el mar. El infinito le queda corto, no lo puede dar abasto, no puede contener el amor de Dios. El mar no le puede cubrir, ni el sol puede brillar más que el amor de Dios. El amor de Dios es representado en Jesús. Tanto así que dio su vida aún por el más miserable pecador y desdichado del mundo. Y entre ellos estaban los samaritanos. Él ha dado su vida por cada samaritano, por cada persona que le es contraria a su voluntad. Ha dado la vida por el ateo, por el blasfemo. Ha dado la vida por el homosexual, por la prostituta, por los drogadictos, por todas aquellas personas que únicamente las queremos ver de lejitos. Por ellos ha dado la vida. Es fácil predicar el evangelio a nuestros amigos. Es fácil predicar el evangelio en nuestro área del trabajo, en nuestro confort. Pero ¿qué tal aquí afuera en el parque? ¿Qué tal en un centro de rehabilitación? ¿Qué tal en el hospital? En la calle a un desconocido, a tu vecino que tanto odias. Ahí ya no es fácil predicar. Debemos predicar a esos samaritanos. Tal vez no habrá ocasión de que podamos cruzar palabras, porque a lo mejor nos odian a nosotros. Y ahí sí no podemos hacer nada más que orar. Pero ¿sabes qué? Tu testimonio predica más que tus palabras. Y es por eso que Dios quiere que seamos verdaderos testigos. Nuestro comportamiento predique. Como nos ha dicho el pastor, seremos a lo mejor la única Biblia que los samaritanos puedan leer. Hablando espiritualmente o dando una aplicación de que los samaritanos es lo que no quiere a Dios. Tu comportamiento dará testimonio de Jesús. El amor de Jesús es incondicional. Ni necesitas hacer nada para que Él te ame. Nada. No ocupas nada. Desde antes de que nacieras ya te ama. Así esa persona fuera a matar a millones. Dios lo ama. No lo prueba, obviamente. Es que el amor de Dios es incondicional. No lo podemos entender. Nuestra mente, nuestra razón no alcanza. Pero Dios ama a todos. Recordemos, no acepta el pecado. Tiene enemistad. Pero es como un padre cuando se tiene un hijo que es de lo peor. Por más que tengas pleito, que lo hayas metido en la cárcel, haya matado a alguien, el amor existe. Y así es Dios con los samaritanos, con aquellos menospreciados, con aquellos violadores, aquellos ladrones, aquellos fornicarios, aquellos pornográficos, con todos. Dios los ama. Dios nos ama, porque todos pecamos. El pecado cuenta desde robar una paleta a un niño hasta matar, asesinar a alguien. Así lo ve el Señor.
El amor de Dios sobrepasa el razonamiento humano porque realmente no lo podemos entender. A Él no le importa tu color del piel, lenguaje, nacionalidad. A Él no le importa nada más que amar al mundo. Jesús, mientras estuvo en este mundo, trató con amor no solo a los samaritanos, sino a todos aquellos considerados reprobados por la ley de Moisés, por los inmundos, los leprosos, publicanos y entre otros. Y hablando de leprosos, en una ocasión nuestro Señor Jesús tuvo un encuentro con 10 leprosos. Los también eran considerados, pues era de lo peor, no te podías, lo mirabas, de hecho eran exiliados y eran que estar a la afuera de las ciudades, de traer capas y andar gritando, soy inmundo, para que la gente no se acercara, no se mezclara con ellos. Por ellos Dios también murió. Veamos esa historia en Lucas 17, del 11 en adelante. Vamos a ver cómo es que Dios reaccionó, trató a estas personas consideradas inmundas, reprobadas por aquellos religiosos y por la ley. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras que iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en la tierra a sus pies, dándole gracias. ¿Y este era qué? Samaritano. Respondió Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? 18. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo el Señor, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Cómo, Señor, a un samaritano? ¿Cómo? Aquel enemigo históricamente, ¿cómo puedes decirle eso, Señor? Mejor que caiga fuego del cielo. Falso testigo, adversario, diablo. Porque no es lo que Dios quiere. ¿Sabe qué es curioso, hermano? Que estando sanos los 9 leprosos, sería imposible que estuvieran con un samaritano sano. Sería imposible. Aquí la tragedia, la enfermedad, el exilio, el abandono, los llegó a juntarse y esa enemistad histórica desapareció por la necesidad que tenían. ¿Y cuál era su necesidad? Sanar esa lepra. ¿Y a quién clamaron? Jesús. ¿Cuántos samaritanos con lepras hay hoy aquí? Hay una noticia. Puedes clamar a Jesús. En el verso 13 podemos leer cómo estos 10 con gran voz, claman a Jesús y entre ellos el samaritano, gritando, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Y nuestro Señor qué hizo? ¿Sean sanos los 9 y el leproso fuego? No. El samaritano también estaba incluido en lo que les dijo que fueran sanos. Los manda con el sacerdote para que cumplieran la ley, porque era lo que ellos tenían que hacer para que fueran declarados limpios. Y ya regresa el samaritano. Hermano, cuán misericordioso es nuestro Señor e inmenso es su amor, que no le importó la enemistad histórica. Él hizo un milagro, hizo misericordia,
a un desdichado, a un desgraciado, a un exiliado, a un leproso, a nosotros. Alguna vez fuimos samaritanos y aquí estamos por su gloria. Los 10 quedaron sanos, incluyendo al samaritano, obviamente. Y uno pensaría que al recibir tan gran milagro, todos vendrían a los pies de Jesús y alabarían, adorarían a Dios, como ya lo vimos. Dice el 15 del capítulo 17 de Lucas. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sano, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y era samaritano. Solo uno fue agradecido con el Señor. Nosotros sabemos que nuestro Señor Jesús es omnisciente, todo lo sabe. Y antes de que dijeran váyanse a los sacerdotes y que quedaran limpios, Él ya sabía que esos 9 malagradecidos no iban a regresar a dar gracias. Mas sin embargo, ¿qué pasó? Aún así, le sanó. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo ama y no quiere que se pierda. Por eso Él ama a todos, pero no todos le aman a Él. Solamente uno fue agradecido con nuestro Señor. El amor de Dios es incondicional. Y para sorpresa de muchos de los discípulos de Jesús, el que había vuelto había sido el samaritano, aquel que era enemigo. ¿Se imaginan la cara de Jacobo y Juan al ver esto? Hoy un samaritano. Lo que hizo el Señor con él. Este samaritano miró, ¿sabe por qué volvió ese samaritano? Porque él miró el ejemplo de Cristo, de cómo a él no le importó ver a un desdichado samaritano leproso y le sanó. Lo mínimo que él podía hacer como samaritano, postrarse ante los pies del judío Jesús. Porque miró el ejemplo de Cristo, que hizo a un lado la enemistad y le sanó. Él hizo lo mismo, volvió y dio gloria a Dios. ¿Qué debemos de hacer nosotros? El ejemplo de Cristo. Estar con todos, amar a todos, predicar a todos. Hermanos, ¿acaso somos nosotros como Jesús que hacemos el bien sin importar a quién? Aunque sean samaritanos, aunque sean ateos, homosexuales, etc., etc. Pregunta, ¿tú ayudarías a un drogadicto al cual tú sabes que te ha robado en tu casa? ¿Serías capaz de orar y darle alimento y predicarle a Cristo? Hermano, ¿serías capaz de ayudar a aquel que te odia? ¿Serías capaz de abrazar y dar consuelo a una persona transgénero? ¿Serías capaz de decirle te amo a aquellos quien quieren meter ideas en las cabezas de tus hijos? ¿Serías capaz de orar por esos samaritanos? Fuego. Piensa muy bien lo que contestas en tu corazón, porque estoy seguro que el Señor lo pondrá a prueba. Y ahí ahí te vas a dar cuenta si eres testigo fiel o eres un falso testigo de Dios. Saben, hermanos, ser fieles testigos de Jesús y mostrar su amor a aquellos menospreciados no es fácil. No es fácil. Mire, les pondré un ejemplo light y por encimita. A veces me toca a mí ir a la obra, porque también trabajo en obra. Así como me ven con corbata aquí, trabajo en obra también. Les podría decir que el 80% de las personas son drogadictas. Están ahí porque en nuestros trabajos son menospreciados, no pueden trabajar en otra parte, no pasan un antidoping. Porque no son puntuales, no los aceptan.
porque van cuando quieren, no están, no les dan trabajo. Menospreciado, obvio, se lo han ganado a pulso, ¿verdad? Pero lo que quiero recaer aquí, ¿serías capaz de abrazar uno de estos? ¿De predicarles a Cristo? El viernes pasado va una señora y vende comida ahí a la obra. Fui, se me metieron dos y se me metió aparte un señor. Pues uno distingue cuando la persona pues es drogadicta. Me metió y yo, quítate de aquí, entre mí, dentro de mí, calmado, me dice el Señor, es un samaritano. ¿Sabes qué hice? Me quedé callado y lo dejé ser. Lo dejé ser. Me esperé. No pasó nada. Después, yo creo que él se dio cuenta porque iba a poner una puerta que es como medio baño y estoy ahí y lo primero que miro es a esta persona fumando, pues, una droga. Y se me quedan mirando los ojos. Miré sus ojos de necesidad de Dios. Miré sus ojos, hermanos, cautivos de un miserable pecado en el cual no se pueden escapar. ¿Y cómo ellos podrán ser libres si no conocen a Jesús? ¿Y cómo no lo van a conocer si no hay tanta gente que les pueda predicar? Se conmovió mi corazón. Y él me empezaba a platicar unos problemas que tiene por ahí. Fue rápido, la verdad no pude hablar con él, porque lo hizo rápido, se fue, yo creo le dio vergüenza. Pero si Dios quiere, ahí voy a estar. Esto, hermanos, debemos de hacer nosotros. En todas partes hay una persona que es considerada menospreciada o que no nos cae bien. Si tienes la oportunidad, predícale de Cristo, aunque sea samaritana esta persona. Seamos como Jesús y prediquemos su evangelio aún a aquellos que te caen mal. Predícales con el ejemplo, muestra el amor y la misericordia de Jesús. Más adelante miramos que el Señor pregunta por los otros 9. En el 17:17 dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Hermanos, el Señor, como fiel testigo del amor de Dios, podrá sanar a muchos, sin importar quiénes son. Pero ¿sabes qué? Solo salva a los agradecidos. Lucas 17:19 dice, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. El que el Señor haga un milagro en tu vida no es sinónimo o no representa que seas salvo, sino la manera de que tú hagas si vienes a los pies de Cristo. Si empiezas un discipulado para ser testigo de Dios, ahí empieza la fe y es la que te salva. A mí lo que destaco aquí es el amor de Dios, que como sabiendo que ellos no le iban a recibir y no sé si creer en Él, aún así lo salvó. Hace milagros el Señor a las personas que no son sus hijos, que son sus creaciones. Hace milagros en su vida. ¿Quiénes somos nosotros para despreciarlos? ¿Quiénes somos nosotros para no orar por una sanidad para ellos? ¿Quiénes somos si Dios lo hace? Nosotros como testigos del amor de Jesús debemos de predicar a muchos. Y si podemos y si Dios nos ayuda a sanar mediante oración, pero entendamos que solo los que creen en Él y son agradecidos serán salvos. Nosotros debemos de ser testigos en Samaria. ¿Y cómo seremos testigos en Samaria? Pues predicando lo que Jesús hizo con este leproso samaritano. Y tal vez diga, hermano, yo no conozco ningún samaritano, mucho menos leproso. Pues ya hemos visto que aquel que te cae mal es un samaritano.
Un samaritano puede ser un compañero de trabajo, una vecina, un compañero de clase. Y sabes, hasta a veces un samaritano, una samaritana puede ser tu esposa, un samaritano puede ser tu esposo, tu hijo y tu hija. ¿Cómo debemos de ser testigos del amor de Jesús ante ellos? ¿Acaso diciéndoles arrepiéntete o te condenarás al infierno? Claro que no. La única manera que podemos ser testigos de Jesús es mostrándoles su amor. Eso quiere Dios que hagamos. Que estamos, por más que compartimos palabra, por más que le decimos, no hay reacción. Debemos hablar la palabra, pero sí hay momentos en que ya no aceptan. ¿Sabes qué? Predícales el amor con tu ejemplo. Sé testigos del ejemplo del Señor, del amor de Dios. Eso debemos de hacer. Y dirás tú, ¿cómo hago eso? Te contesto, fácil. ¿Cómo seremos testigos en Samaria? ¿Cuál será el motivo? ¿Qué será lo que nos ayude? Marcos 12:31. Fácil. Dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto, amar al prójimo como a ti mismo. Así serás testigo fiel de Jesús ante los samaritanos, ante aquellos despreciados, aquellos considerados tu enemigo, enemigos de Dios. ¿Cuántos nos amamos a nosotros mismos? Pues todos, supongo, ¿no? Nos alimentamos, nos bañamos, comemos, nos amamos. Pues así debemos de amar al prójimo, mostrar el amor que nos mostramos a nosotros. Así debemos de mostrar el amor a nuestra mujer, al esposo, a sus hijos, aunque no sean creyentes. Que ellos vean y conozcan el amor de Dios por medio de ti. Y hay una forma que nos puede ayudar para lograr hacer un buen testigo de Jesús. Si todavía no nos basta con esto de amar al prójimo, mira, hazlo por esto. Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con aquellos, porque esto es la ley y los profetas. No es un dicho del mundo, está en la Biblia. Como quieres que te hagan, tú vas. Como quieres que se comporten contigo, así compórtate. Si quieres que las personas te muestren amor, tú da amor primero. Hay un dicho que dice que quieres cambiar al mundo, primero cambia tú, ¿verdad? Primero ama tú al mundo y predícales la palabra. ¿Entiendes? En las personas, no amen ahí que sus deseos y eso no. Esto es algo que puede ayudarnos a ser testigos de Jesús, porque si yo quiero que alguien ore por mi familia que no conoce a Cristo, yo debo de orar por la suya primero. Si yo quiero que Dios sane a una persona, si sane a un familiar mío, debo de orar por una persona de mi hermano para que sea sana. Pero lo más importante es obedecer lo que nuestro Señor nos manda hacer para ser sus testigos en Samaria, lo cual es amarles como yo me amo y hacerles como yo quisiera que me hagan. Con eso cumplo la ley de Jesús. Hay un ejemplo de un fiel testigo de Dios que fue y predicó a ese lugar que nadie quería ir. ¿Sabe quién fue? El evangelista Felipe. Yo lo voy a leer. Hechos 8:5 en adelante. Dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria,
les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿En la cual ciudad? En Samaria, con los enemigos, con los menospreciados. Hermano, tú que estudias homilética, ¿has considerado que nunca vas a predicar aquí, sino en Samaria? ¿En un centro de rehabilitación? ¿En una cárcel? ¿A tu familia? ¿Has considerado que nunca vas a tener luces en este lugar? ¿Ese es el motivo de tu estudio de homilética? ¿O es anunciar las buenas del reino a cualquier persona? Ese debe ser el motivo. Anunciar en todos lados. Aquí estamos y predicamos entre nosotros. Si viene una persona nueva, a lo mejor aquí nace de nuevo. Pero allá afuera hay tantas personas disponibles con necesidad en su corazón. Allá está la ciudad de Samaria. ¿Y quiénes van a ir a predicar? ¿Cuántos evangelistas hay aquí? Ni uno. Allá está Samaria, hermanos. Ejemplo, Felipe fue y predicó a Samaria. Creyeron, hubo gran gozo. ¿Tú eres capaz de hacerlo? Tal vez alguno de ustedes pueda ser un misionero y vaya allá al sur de la República donde matan a los cristianos. ¿Serías capaz de ser testigo allá en Samaria, aunque te costara la vida? Un verdadero testigo de Jesús es capaz de llevar el amor de Dios a donde quiera que Él le mande. Porque la gente está necesitada y escuchará lo que sale de tus labios y mira lo que puede causar. Puede sacar espíritus malignos de las personas, puede hacer sanidades, pero sobre todo puedes llevar esto. Hechos 8:8. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Puedes llevar gozo a Samaria. ¿Gozo qué? Gozo de la salvación de Cristo. Ese gozo, como decía David, devuélveme el gozo de tu salvación. Es un gozo la salvación, hermanos. Llévala a Samaria, predica en Samaria, en tu trabajo, en tu escuela, joven, en mi trabajo, en tu casa, con tu marido, mujer, aunque sea necio, con tu mujer, aunque no se convierta. Muestra el amor de Dios, predica con tu vida a Cristo. Sé fiel testigo de Cristo, aguanta el azote, aguanta la tribulación, porque sabes que nosotros golpeamos y escupimos más a Jesús todavía. Y Él aguantó hasta la muerte y muerte de cruz. Y su amor nos tiene hoy aquí presente, porque Él vino a este mundo a dar su vida por cada samaritano que está aquí presente. Y lo hizo con gran gozo, no mirando el oprobio que Él iba a sufrir, sino lo que seríamos después, y que Él estaría a la diestra de Dios y que nosotros también estaríamos allá. Por eso no le importó morir en la cruz, porque murió por nosotros. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor? Nosotros éramos Samaria, nosotros éramos enemigos de Jesús y su cruz, pero hoy estamos aquí por su amor, por su misericordia, porque alguien nos predicó el amor de Dios. Alguien que nos consideraba samaritano vino, abrió su boca y trajo gozo a nuestras vidas. Hagamos lo mismo como fieles testigos de Jesús en este día y siempre. Conclusión, hermanos. Un testigo fiel de Jesús muestra amor a aquellos, como ya hemos visto y seguiremos viendo, escoria de la humanidad, despreciado de la humanidad, desechado, menospreciado. Un fiel testigo muestra amor de Jesús a todos aquellos que son sus adversarios, sin importar qué hagan o qué digan. ¿Y saben por qué? Porque ese samaritano también costó su sangre preciosa. En Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
¿Y quiénes somos tú y yo para juzgar a esos que viven en tinieblas? ¿Quiénes somos nosotros para condenar a aquellos por los cuales Jesús vino a derramar su preciosa sangre? Hermanos, no seamos ante los samaritanos soberbios. No pequemos de falso celo contra ellos. No seamos orgullosos ni actuemos locamente, sino por el contrario, mostremos el amor de nuestro amado Dios por medio de su Hijo. Sigamos su ejemplo, no pagando mal por mal, sino bien por mal. Si hacemos esto, seremos fieles testigos de Jesús ante los samaritanos, y ellos creerán en Jesús y vendrán a sus pies agradecidos por su gran amor en la cruz, y habrá gran gozo. Le voy a pedir a mis hermanos, por favor, si pueden pasar, mis hermanos de la alabanza, y voy a pedir que te pongas de pie. Vamos a orar a nuestro Dios y a pedir su guía y su ayuda. Y sí, a pedir perdón, porque así como yo me he comportado mal, a lo mejor como un falso testigo de Cristo ante los samaritanos, tal vez algunos de ustedes también. Grande es la misericordia de Dios, iglesia. Grande es su amor. Y por Él estamos aquí. No seamos egoístas y compartamos ese amor que Dios nos tuvo. Prediquemos el evangelio de la gracia de Jesucristo. Prediquemos a aquellos considerados despreciados. Yo espero que por medio de esta enseñanza, hermanos, tú mires con diferentes ojos a un drogadicto, a una prostituta, a un violador, a un homosexual, a tu vecino, a tu vecina. Espero que puedas mostrar el amor de Jesús, porque ¿sabes qué? Él lo hizo con nosotros. Y nosotros debemos ser ejemplos del amor de Dios. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Gracias por tu misericordia, mi Dios. Gracias por tu amor, Señor. Tu amor, Señor, es invaluable, Señor. Tu amor, Padre, no tiene precio, Señor. Tú eres aquel Dios, Padre, quien nos creó. Y cada quien se desvió a donde quiso, Señor. Y viniste a este mundo a dar tu vida por nuestra causa, Señor. Unos te aceptamos, otros no, Señor. Pero todos costamos tu sangre, Señor. Y tú nos amas, Señor. En esta hora es mi oración, Señor, y la de muchos de mis hermanos, que nos ayudes tú, Padre, a no actuar locamente con un falso orgullo, Señor, ni un falso celo, Señor, perdón. Y te pedimos que nos puedas ayudar a predicar tu palabra con nuestras vidas, Señor, con nuestros labios, Señor, a cualquier persona que se nos cruce enfrente, Señor. Dejando los prejuicios por un lado, Señor, de que si es un homosexual o un blasfemo, Señor, un ateo, Señor, haciendo por un lado. Sabemos que debemos ser sabios en compartir tu palabra, Señor. Que a veces tal vez no entre tu palabra, Señor, pero que tu amor sea reflejado en nuestras vidas, Señor, con nuestro testimonio, Señor, con nuestro ser, Señor. Ayúdanos a dar de gracia lo que tú nos has dado de gracia, Señor. Ayúdanos a orar por aquel enfermo, Señor, que no te conoce, Señor. Ayúdanos, ahora sí que ayudar a aquel necesitado, Padre, que no tiene que comer, Señor. Ayúdanos a consolar a aquel que no encuentra consuelo en nada, Señor, y tal vez su consuelo son drogas, alcohol, qué sé yo, Señor. Tú ponos en el lugar donde quieres tú que prediquemos tu amor, Señor, y ayúdanos, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Amén.